Bienvenidos a las miradas de todos. En este espacio exploramos la salud desde diversas perspectivas. Cada episodio es un viaje de aprendizaje donde expertos y especialistas nos comparten sus conocimientos y experiencias. Es un momento de unión, de nuevas posibilidades y de integrar diferentes prácticas en tu vida. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en un nuevo episodio de Las Miradas de Todos. Estamos con el doctor Juan Carlos Navarrete. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mi querido amigo, yo encantado de estar acá. Gracias de verdad por la invitación. Estábamos hablando ahí de tus grandes amigos y colaboradores que han venido para acá y pues para mí es un placer. Gracias por invitarme. No, para nosotros siempre es un honor tenerte aquí y siempre con unos temas muy interesantes. El día de hoy el tema es en resumen, es el well aging, que es realmente una vejez más digna y de otra manera, de otro punto de vista. Entonces nos arrancamos, Juan Carlos. Si quieres explicamos un poquito el término y qué significa esto. Fíjate que ahorita está muy de moda. Está muy de moda el embellecimiento natural. Por ahí en la literatura lo llama envejecimiento positivo, pero yo siento que cuando dices envejecimiento, nadie le gusta ese término. Entonces, nosotros lo manejamos como envejecimiento positivo. Y está muy de moda porque en últimas instancias tú sabes que vienen las corrientes de Norteamérica, europeas, quieren y nos dan un gran impacto. Y ahorita hay una serie de artistas que están optando por dejar esos cambios exagerados, esos síndromes de sobrerelleno, la exageración en algunos rasgos estéticos, y de repente los vemos con un embellecimiento muy natural. Sí. Y pues a todo el mundo le causa mucho impacto. A mí digo, ¿y cómo es posible que nosotros hemos tratado todo el tiempo de manejar eso, pero nada como alguien que tenga tanta influencia como los artistas para venir a decir yo lo estoy usando y de repente ves incluso que alguien dice una marca y se ves que algunos artistas mencionan y es un boom, pero es algo muy positivo para todos los usuarios de la medicina estética, ya que son condiciones más seguras. Son trabajar en planos con cantidades más adecuadas a un cuerpo. No hay o hay menos riesgo de daños vasculares, anatómicos. Hay una mayor adaptación del paciente a los materiales que se ponen. Y claro, todo esto viene acompañado de grandes cambios. Sí. Digo, para ponerlo así en nombres de los artistas, me mandaste la foto de Lindsay Lohan. Ajá. Sí, yo no estoy muy metido en esas cosas, pero definitivamente la foto hay un cambio muy natural en ella. O sea, comparando, por poner otro artista, que cada quien tiene sus gustos y sus procedimientos, pero pues obviamente tenemos la idea, por ejemplo, de Ninel Conde, ¿no? Uh-huh. Y la foto que tiene ella o sea, Lohan, realmente es impresionante que se vea más natural porque la llegamos a ver más como sobreproducir, sobreproducir es la palabra. Ajá. Sí, entonces causa un revuelo porque te digo, ahora todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo pide, y definitivamente también la belleza cae en moda y a lo mejor ahorita es moda, pero es algo la belleza natural nunca va a pasar de moda, siempre va a estar ahí, y aunque haya ciclos. Por ejemplo, en un momento vimos labios rusos, los cherry lips, foxy eyes y términos que le dan a ciertos prototipos de belleza, pero que al final de cuentas regresan a esa belleza convencional
a lo que marcan los cánones de la belleza. Entonces, ahorita está en tendencia. Sí. Pero yo recuerdo mucho en el episodio pasado contigo que ya nos habías mencionado un poco el envejecimiento positivo. Exacto. A mí el envejecimiento positivo sí me gusta el término porque es voltear a ver lo que sí va a suceder. Exacto. O sea, la verdad hay que voltearlo a ver. Exacto. Y es veo yo que, creo, tú me dirás ahora que tienes pues, la oportunidad de ver a tantos compañeros, y a mí el término me parece lo más apropiado, pero nosotros a veces tenemos que usar y hacernos valer de también mercadotecnia. Yo no he visto de repente tanta mercadotecnia como lo que es la estética. Entonces, a varios pacientes no les gusta esa parte. Entonces, a veces tenemos que cambiarlo y manejarlo de una manera que el paciente pueda como aceptarlo, ¿sí? Porque siempre está ese término de envejecer con dignidad y todo ese tipo de frases que el paciente aún no adopta, pero que como tú lo dices, es muy sano empezarse a familiarizar con ellos, ¿sí? Porque al final de cuentas es lo que está sucediendo por el cuerpo, con el cuerpo internamente, ¿no? Sí, claro. ¿Y crees que, vamos a poner el ejemplo del artista, ¿no? De Lindsay Lohan. Obviamente conocemos como su historia, porque lo debes de ver en pacientes contigo, y conocemos una historia de ella, incluso tuvo rehabilitación, tuvo problemas. Como una persona, yo me pongo en su lugar y pienso, bueno, es un artista y le gusta ver, que la vean, y obviamente como ella pensaría que de la mejor manera, pero para tomar una decisión de una Ninel, es que yo sé que sí, es un ejemplo, digo, no tengo nada en contra de ella ni nada, pero o sobreproducción, para tomar la decisión de una sobreproducción en tu rostro, en tu cuerpo, y volver a tomar la decisión de algo más natural, algo internamente tuvo que haber pasado, ¿no? No conozco ya la historia de lo que ha pasado con ella, la verdad desconozco ya la historia. Sí me puse a leer ayer un poquito de ella y no encontré algo así de que ha habido un cambio grande en la parte espiritual o algo así de ella, pero me imagino que debe haber un cambio para tomar una decisión más natural. Sí, yo había leído por ahí quien exagera en algunos rasgos de su vida, sí, exagera en todos los sentidos. Y son similitudes. Tú ves a una persona con rasgos estéticos exagerados y generalmente también puede tender a tener unos rasgos emocionales exagerados. Sí. Y suena un poquito lógico. Entonces sí, definitivamente tuvo que haber un cambio interno porque pues esto que podemos ver en esta artista no es solamente con procedimientos estéticos, como tú bien lo dices, tuvo que haber un cambio de hábitos, porque si tú sigues aplicando inyectables o haciendo procedimientos y el paciente sigue sin cuidarse, definitivamente no se vería así. Entonces tuvo que haber cambios en dieta, ejercicio, a veces emocionales, y es cuando el paciente quiere dejar de verse o de proyectar lo que anteriormente proyectaba con una imagen. Y sí, es una gran responsabilidad, es parte de sus asesores, en belleza. Me imagino que deben de tener un equipo multidisciplinario de personas que los guían, ¿no? Porque claro, pueden perderse en un momento determinado. ¿Cuántas veces hemos visto también puede obedecer a las personas con quien está, ¿no? A su círculo social. Hemos visto mucho en artistas cómo son camaleónicos, ¿no? Cuando están con una pareja y otra, y cambian su estética y su conformación y constitución física estando con otra persona. Haciendo como la relación a tus pacientes, ¿crees que en la población en general, a los que somos en ese aspecto no artistas o normales, pasa también? Fíjate que sí. Fíjate que yo lo puedo ver y me gusta hablar porque tú también tienes ese sentido muy romántico de la medicina, pero de ahí las moralejas, ¿no? Lo veíamos en una serie animada de Shrek, ¿no? Claro. Con Fiona, como
toma la apariencia de la persona con la que convive. Entonces sí, muchas veces las personas con las que estamos pueden motivarnos a un cambio positivo o negativo. Y de ahí que esté con un profesional, ya sea, llámese la disciplina médica que tenga, para poder llevarlo a ese punto. Claro. Digo, es un buen ejemplo de Check, de las dos perspectivas, tanto Fiona, que se tuvo que acoplar su belleza hacia el otro, pero también de hecho ayer lo platicábamos, es coincidencia, ¿verdad? Que Check también, ¿qué autoestima tenía para esperar a que existiera una obra físicamente hablando para estar con alguien o tener otro carácter o cambiar su vida, ¿no? Sí, tienes razón, la relación o sea, cómo nos relacionamos con las personas influye hasta en nuestra... Sí, en gran parte de nuestra desarrollo, de nuestro entorno. Y dicen, ¿no? Muchas frases, ¿no? Que nosotros somos el producto o la influencia de las 5 personas con las que más tenemos contacto. Y nosotros, hablando desde el punto de vista médico, pues hemos generalmente mantenido esa... hoy en día le doy gracias a Dios que siempre hemos mantenido esta parte de la belleza más discreta, más positiva, porque tenemos 14 años en esto y hoy en día, que me imagino yo, si hubiera optado por otro tipo de comportamiento, que lo hay, ¿qué tendría que decir? ¿Cómo tendría que revertir todo el discurso que siempre decimos de una belleza segura, positiva, con cambios? Es más, desde un principio es incluso hasta más natural y más segura. El hecho de poner a un paciente múltiples rellenos en el rostro puede comprometer la vascularidad, las raíces nerviosas y, en fin, verse bien de momento, pero con el Jesús en la boca, como dicen por ahí, ¿no? Sabiendo si pudiera presentar una complicación. Entonces, afortunadamente, siempre hemos tenido esa parte. Y el paciente lo nota y yo tengo mi grupo de pacientes que acude por eso. Habrá médicos que tengan un poquito rasgo más exagerado y que tienen sus pacientes. O sea, el paciente te encasilla y es lo que vamos haciendo todo el tiempo. Bueno, a ver, para ti, si tú fueras un paciente, ¿qué escogerías? Estamos hablando obviamente de la belleza o del envejecimiento positivo, de la belleza positiva también, pero ¿qué escogerías como paciente? ¿La sobreproducción o el envejecimiento y por qué? Fíjate que a mí me gusta mucho el envejecimiento positivo y es estar acorde, es aceptar tus años, pero vivirlo en las mejores condiciones posibles. Ese es más o menos el término. Físicas, emocionales, médicas, en fin, en todos los sentidos estar en las óptimas condiciones. Hoy en día tenemos nosotros personas de 40 que parecen de 30 y viceversa, ¿no? 40 que parecen de 50. Sí. Entonces, está padre porque sí, yo creo que los médicos tenemos esa responsabilidad. Teníamos esa responsabilidad. Yo creo que hoy en día el paciente es un poquito más exigente con nosotros como médicos. Sí nos pide, en el caso de la estética, que si aparte eres buen aplicador, buen inyector, aparte te veas bien. Entonces, sí estamos obligados a hacerlo. Entonces, sí tratamos de seguir esa misma filosofía, exacto. Esa misma congruencia, exacto. Porque en realidad la pregunta que te quiero hacer es hacia los pacientes. Si un paciente llega con el deseo de sobreproducción en su rostro y en ti existe ese conflicto donde ya la congruencia no va a quedar, ¿qué haces? ¿Cómo lo tomas? He perdido pacientes. Sí, he perdido pacientes, pero ganas mucha tranquilidad. A veces cuando lo haces, y no me dejarás mentir con esto, las grandes catástrofes médicas son porque nos dejamos guiar por el paciente. Sí, es una de las principales complicaciones eso. Y si le pones otro poquito, oye, ya me voy, pero
Oye, y es que yo no inyecto antes de un viaje. Ponla, no va a pasar nada ahí. Entonces, sí he perdido pacientes por esa parte, pero he ganado mucha tranquilidad. Y sí me han insistido mucho y personas que me escuchan y luego lo vemos en los comentarios, que saben nuestro actuar, muy seguramente lo podrán decir. Yo comento, la belleza es como una montaña rusa y tú puedes ir ganando un poquito más de puntos hacia ella, hacia la cima, pero va a haber un momento donde pudieras estar del otro lado y esa belleza se complica. Lo que hemos dicho, no esas bellezas que matan, no esas bellezas peligrosas, en realidad es que sí podemos acercarnos a un punto donde podemos pasar esa barrera, esos límites de la belleza que comprometan la salud del paciente. ¿Cuál es mi temor a eso? Que con un paciente que tengamos mal, con uno es suficiente. Okay. A diferencia de otras ramas de la medicina, yo veo que de repente las situaciones son más benevolentes en otras ramas médicas. Sí. Pero cuando se tratan de estética son casi imperdonables, ¿no? Okay. Entonces, mi temor a eso me hace tener un cierto margen de precaución al hacer un procedimiento. Okay. Pero sí he tenido complicaciones, claro, he tenido complicaciones aún con esos márgenes y lo importante es que podamos ser capaces de Me decía una vez un maestro, bueno, nosotros somos atletas y como atletas sabemos que un día vamos a caer y estar preparados para eso y pues bueno, tratar de estar preparados para si sucede, porque en ese margen que tú dejas está también que el paciente respete ese margen. Sí. Y a veces tú lo respetas dejando tu margen prudente. Supongamos que tú pones una cantidad de relleno y dices hasta ahí va a estar bien. Pero entonces pasa que el paciente se expone a temperaturas elevadas, se toma una copa de alcohol, claro, y ya ese margen se rompió. Algo que no controlas realmente. Exacto, cuando ya entonces, se va el paciente. Exacto, entonces por eso trato de dejar ese margen, porque si tú lo dejas al límite, todavía falta lo que el paciente haga. Sí, claro. Te voy a preguntar, poniendo ejemplos, el well aging o el envejecimiento positivo me lo imagino con diferentes posibilidades. Bueno, en primer lugar, me imagino, ¿qué implica hacer un envejecimiento positivo? O sea, ¿nada más es estético o qué implica en su totalidad? ¿Qué significa? Esa pregunta está bien buena, es muy buena porque es lo que vimos en este último, un congreso anual importante. Eso, el trabajar el cuerpo desde su funcionalidad. Hoy en día este término le llaman medicina estética funcional. Hace referencia a que sí, te vas a poner un botox, pero sigue el paciente y tiene diabetes y tiene hipertensión o tiene psoriasis o tiene lupus eritematoso. Entonces, el botox no va a ser lo suficiente como para cambiar ese rostro. Entonces, sí está la medicina estética funcional, hoy en día también lo he visto como medicina general funcional, desde tratar de buscar las raíces de las patologías o de los síntomas de algún paciente para llevarlo ahora sí que a óptimas condiciones para lo que hagamos sea mejor. Entonces, el buen envejecimiento a eso te lleva. Oye, no solamente le pongas botox al paciente, no solamente le pongas relleno, pues ve su salud integral en general, si tiene unos aportes dietéticos adecuados, si hace ejercicio, sí. Y lo podemos ver, ¿sabes en dónde? En la industria farmacéutica, que están empezando mucho a venirse la dermatofarmacia o dermatocosmética. Vacilos para piel, medicamentos antioxidantes que están haciendo referencia a tener ese cambio interno. O sea que en el paciente, para ir por partes, por ejemplo, para la prevención de un buen envejecimiento positivo, ¿qué son los hábitos que ayuda para que tu belleza realmente sea así de positiva o sea de lo mejor? Sin tomar en cuenta, ahorita vamos a la parte estética que tú haces,
pero primero los hábitos. ¿Qué es lo que ayuda para que realmente tengas a favor una mejor piel, lo que hagamos? Fíjate que definitivamente lo que es no negociable, la dieta y el ejercicio. Hoy en día, en esta parte que te decía del congreso anterior, también se vio la importancia de una patología antiguísima, que también hoy en día, con lo que es la apariencia y la importancia que hoy en día tiene, se ha visto que tiene mucho que ver con la alimentación, y es el acné. Entonces, hoy en día hay medicamento que es vía oral y que ayuda mucho a mejorar las condiciones acnéicas. Entonces ahí están diciendo desde un principio, oye, tienes que mejorar desde la alimentación, porque a veces que nosotros estábamos tratando con tópicos, con jabones, ácidos, tratando de mejorar un rostro que en un metabolismo que tenía factores predisponentes para desarrollar. Entonces se ve, por ejemplo, los lácteos, que son tan importantes para esta patología, no lo teníamos en cuenta. Entonces ahí esto hace referencia a mejorar desde una dieta definitivamente. Y ya ves otras tantas frases que nos mencionan que todas las patologías entran por dieta. Sí. Y hay tantas otras ramas de la medicina donde nosotros nos veíamos inmiscuidos, como es la longevidad, que hace otra vez referencia a esto. El consumir una dieta balanceada para poder tener una mejor calidad de piel y que todo lo que hagamos posterior funcione. Sí están dando mucho énfasis hoy en día en la formación de nosotros, a no solamente inyectar creo yo que están como pidiéndonos un poco más de esfuerzo a los médicos. Oye, ¿sabes qué? Algo más que inyectar lleva a tu paciente a un estado óptimo. Y me gustó mucho esa parte de tratar de hacer conciencia en nosotros. Sí, es que verlo más integral al paciente, ¿no? En otros términos sería holístico, que es verlo completo al paciente. Sí, y no sé, me gusta esta parte porque yo he visto que viene gran variedad de personas y ciencias aquí, espiritualidad, Sí. Emocionalidad. Y me gusta mucho porque pocos médicos Toman el riesgo. sí, yo no voy a generalizar que pocos médicos creemos, porque yo también lo creo, yo también hago un poquito de meditación y hago un poquito de sanar emociones, y definitivamente sé que es un conjunto de muchas cosas, Sí. el llevar a un buen estado de salud. No, y con las pláticas que hemos tenido aquí, no, tal vez no ha salido en video, pero nos hemos dado cuenta, como acabas de decir, hay médicos que lo hacen. De todas maneras, solo que esta cultura de ver serio a los médicos, pues no los externan obviamente en público, pero hay muchos que sí lo hacen, o sea, o meditan, oran, lo que sea, pero en la parte espiritual lo desarrollan. Y vernos como todo el tiempo como científicos, o sea, Sí. porque hace falta, hay muchas cosas que a nosotros, por ese estigma que tenemos, no nos atrevemos a hacer, y cuando lo haces ves que te va mejor en la medicina. Sí, claro. Bueno, y regresando al tema entonces, ya vimos la parte de prevención y ya te voy a preguntar ejemplos ya de pacientes para un buen envejecimiento positivo, insisto en la palabra, en el término, pero ahora me pongo a pensar en un paciente joven que sí esté pensando y previniendo a futuro. O sea, todavía no se ha hecho nada en el rostro, ni nada en el cuerpo, o sea, todo está bien su piel. ¿Qué tratamientos ya aplicando, obviamente, integralmente a ese paciente y en medicina estética, qué es lo que haces? ¿Qué es lo que él necesita o ella necesita? Mira, nosotros nos vamos ya considerando todo esto, pensando, como lo decías, que tiene óptimas condiciones. Yo, como te decía, me gusta irme de como lo básico que nos enseñan, ¿no? Irnos de menos a más, de lo menos invasivo, de lo menos doloroso, de lo menos costoso hacia arriba. Entonces, cuando llega un paciente, nos vamos por mejorar hábitos estéticos. Una vez que tiene unos buenos hábitos higiénicos, dietéticos y físicos, pues vamos por cuidar piel.
Vámonos por cuidar piel, qué tipo de piel tiene, y vámonos con 4 cositas muy básicas. Un jabón, ya sea si ves piel sensible, mixta, grasa, seca, un jabón, una crema hidratante, un protector, y eso va a hacer que su piel tenga una buena elasticidad, una buena producción de colágeno, y necesite de los inyectables un poco más tarde, o que cuando los use tenga un mucho mejor resultado que alguien que no los usa, porque para alguien y dice, oye, yo quiero verme, mi amigo se puso Botox y quiero estar igual. Sí. Y no, hay gente que ya tiene su rutina, que empieza cada vez a cuidarse un poquito más. Entonces yo creo que también eso se ve reflejado en cómo nosotros hoy en día no nos vemos como las personas de 45 años hace 50, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo, y si podemos recorrer a las redes, si Sí, vemos exacto. una persona de 50 años, 45 años hace 50, Más adelante. pues se veían mayores. Entonces, sí es Ok. importante empezar a cuidarnos, y eso se traduce en una mejor calidad de vida estética. Y digo, el objetivo también es mantenerse lo más natural que te ves, ¿no? Claro. Entonces, eso sería para este tipo de pacientes que es insistir en la prevención, porque en realidad es un paciente que todavía no ha pasado los años como para preocuparse por eso. Vamos a ir, quiero proponerte ir paso a paso Ajá. con diferentes tipos de pacientes, pero en este caso sería lo esencial para mantenerte y no cambiar lo natural de tu Sí, rostro, en realidad. hoy en día vemos que gran parte ahora también la alimentación ha alterado muchas condiciones que antes no venían. La manipulación genética en la alimentación, por ejemplo, puede traernos problemas de alopecia, por ejemplo, que antes también eran menos. Entonces, si bien hay condiciones que nos van a poder ayudar y tratar de modificarlas, por ejemplo, la suplementación para eso es muy importante. Pero en la primera escala de envejecimiento, que es en los 20, pudiéramos irnos. No es una regla, pero es algo que pudiera ayudar a alguien a darse una idea. En los 20 podríamos todavía estar usando puro skincare y tener muy buenos resultados. La segunda escala de envejecimiento empieza a partir de los 30. Pudieras empezar con una aplicación de Botox. El Botox, cuando nos vamos a los procedimientos estéticos en el top, es el procedimiento más utilizado a nivel mundial. Tiene 45 años aplicándose, y por más que salen técnicas, saldrán muchas toxinas, pero no han podido reemplazar esta aplicación. Y es algo, hasta cierto punto, se ve hoy día que la salud estética también es muy importante. Entonces hay que valorar si hay ese mecanismo de feedback cuando tú te ves mejor al espejo. Tienes un mejor estado de... El Botox, hablando del Botox, perdón por interrumpir, pero no lo tengo relacionado en mi mente, tal vez por desconocimiento a la sobreproducción. No causa eso. ¿Sabes qué? Ese es lo que se hacía anteriormente con el término de la estética. Hoy en día, con esos términos de ver un envejecimiento positivo más natural, está el término de microbotox, baby botox, y hace alusión a poner menos unidades de toxina o hacer una aplicación un poquito más diluida. Porque, por ejemplo, hoy en día sabemos que no solamente elimina líneas de expresión a través de disminuir la fuerza muscular, sino disminuyes, por ejemplo, la hiperreactividad solar. Se puede usar en pacientes con psoriasis, se puede usar en pacientes con pigmentación, con hiperhidrosis. Entonces, antes lo usábamos solamente en entrecejo, región frontal, ojitos. Hoy en día lo usas en todo el cuerpo. Entonces, sí, en pequeñas cantidades, en el paciente adecuado, las unidades adecuadas y en manos expertas, sigue siendo un muy buen tratamiento anti. Okay. ¿Y qué otras alternativas hay? Ya en el paciente, ya con más edad, vamos a poner otro tipo de paciente que ya requiere, que ya desea el paciente mantenerse con esa naturalidad.
estamos hablando de eso en realidad, ¿no? Ujú. ¿Qué opciones tiene? Hoy en día se está cambiando el término de relleno por estimuladores o bioestimuladores de colágeno. Y es que sí, hace simplemente 10 años nosotros teníamos un cartucho de ácido hialurónico para todo el rostro. Y lo poníamos lo mismo en nariz, que lo mismo en labios, que lo mismo en pómulos. Pero hoy en día tú tienes un cartucho de un producto ideal para labios, con una consistencia dura o firme para la nariz, o con una consistencia blanda para labios, o un producto que haga que tu rostro no se abombe. Si tienes un rostro robusto y le pones un rellenito, se vería más robusto. Sí. Entonces, esa pregunta es muy importante. Hoy en día, la efectividad de un tratamiento es muy importante hacer un muy buen diagnóstico. Hay un producto que no te da volumen y ese lo podemos usar en un rostro como el mío, como el tuyo, con un volumen medio. Pero si fuera un paciente que es corredor, que se somete a dietas prolongadas y que necesita volumen, pues le metemos ahora sí un relleno, algo que dé un poquito más de volumen. Entonces, dependiendo del paciente, es donde nosotros vamos a escoger el material idóneo para que este paciente se vea natural. Pero ahí la edad sí tiene su factura, por decirlo de esa manera. Sí. Pero cuando te llega un paciente ya con ese deseo de mantenerse todavía un poco más joven, pero natural, el rostro que tiene en ese momento es secundario a los hábitos que ha vivido durante muchos años. Vas a tener un problema, ¿no? Ya pensándolo bien, es el resultado. Porque si fuera el paciente original que estábamos hablando, Ajá. que cuidó y tuvo ese skincare y todo eso, que aprendió de lo natural, sería otro tipo de paciente que llegaría comparando con este paciente que ya tiene un problema, por decirlo de esa manera, ¿no? Sí, es complicado eso y es ahí donde el paciente dice, oye, pero le acaban de poner este mismo tratamiento a mi compañero y a mi esposa, a mi esposo, y yo no me veo igual. Sí, definitivamente ahí es donde los tratamientos, o requieres, por ejemplo, de los estimuladores de colágeno, estos son productos con diferentes sustancias que su principio obedece a despertar la respuesta natural del cuerpo. Es una respuesta alérgica controlada a que éste esté produciendo y estimulando colágeno. Entonces, si hay pacientes que no todos llegan en esa misma condición, entonces o no requieren la misma cantidad de producto, o simplemente hay productos más caros en el mercado porque están mejor rankeados y sus estudios indican que producen una mayor cantidad de colágeno. Entonces ahí es ahí donde va a variar, incluso en el número de aplicaciones, en la frecuencia de las aplicaciones, incluso hasta en el costo. Y va a tener que integrar un tratamiento completo que, dejando de lado la nutrición o dándolo por hecho, nutrición y esfuerzo físico, desde la reposición ósea, la reposición de hueso, reposición de grasa, reposición ligamentaria y al final mejorar calidad de piel. Sí, obviamente un paciente con un menor cuidado que llegue a nuestro consultorio va a requerir mayor esfuerzo para dejar un resultado igual. Sí. O muy parecido a otra persona que se ha estado cuidando. Sí se traduce bien en el paciente que se cuida. Sí. Que quizá es parte del beneficio o de tu logro de tener conciencia de que esto es integral, ¿no? Porque es importante la profesión, pero en realidad es importante que te des cuenta que varios factores influyen en una enfermedad, ¿no? Que hay personas que no son médicos que se dedican a la medicina estética o lo estético, pero es importante saber que influyen todos los factores, ¿no? Definitivamente, hay veces que tenemos pacientes que de repente pudieran ir por una aplicación de Botox y nosotros estamos implementando en esto mismo de la medicina estética funcional algo que ni siquiera era pensado, como checar signos vitales. Entonces de repente vas a poner un Botox y el paciente ya tiene una crisis hipertensiva y dices, pues ¿cómo? Entonces, sí, es algo que tenemos que empezar a hacer porque
A veces es ahí donde, por irnos tanto y dejar todo de lado e irnos inmediatamente sobre la estética, por esos pequeños detalles que hemos dejado, incluso las mismas enfermeras ya ni siquiera checan al paciente cuando es es por eso que te platicaba de ese proyecto donde las enfermeras, su función natural era llegar, checar al paciente, ¿no? Hoy en día ya hay signos vitales en la estética, y entonces es ahí donde ves cómo va cambiando. Es un cambio muy peligroso, un proceso de acomodación o no sé cómo llamarlo, pero sí necesitamos regresar a eso y es ahí donde estamos tratando de colaborar con con eso de proyecto que te comento. Muy bien. Y vamos a poner el otro tipo de paciente, porque en realidad me estoy imaginando a Lindsay. Ajá. Ella tuvo que tener un proceso en donde ya hubo una sobreproducción en su rostro y dijo en algún momento, pensó, ¿no? O le dijeron, no, quiero algo más natural. En esos casos, realmente, ¿cómo es qué es lo que se necesita? Digo, aparte me imagino que es todo lo que hemos dicho, pero de alimentación y un esfuerzo diferente. Pero ya en tu ramo, en lo que te dedicas, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo le hizo para cambiar de una sobreproducción que sí era evidente a un rostro más natural? Mira, una de las cosas que tuvieron que hacer de primera instancia, bueno, es una de las condiciones que produce ese rostro rellenito o sobreproducido son los hialurónicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Afortunadamente el hialurónico, esta materia que está formada para fines prácticos de un conjunto de azúcares, hace que el rostro se abombe. Entonces es uno de los materiales, se considera más benevolente en la estética porque tiene un antídoto, digamos, que es la hialuronidasa. Entonces se somete al paciente a este tipo de reacciones de destrucción del hialurónico. Entonces, lo más probable que haya pasado es que haya habido una aplicación de este tipo de inyectables que degradan el ácido hialurónico. Entonces, disminuyen el volumen del rostro. Puede ser que posterior hayan hecho también un proceso quirúrgico como un lifting y luego tensados de piel. Pero eso que te digo, eso de la hialuronidasa, se la han de haber puesto a todos los niveles. Se ha visto que la hialuronidasa degrada el hialurónico. Ahora, tuvo que haber usado un hialurónico que reaccione a la hialuronidasa, porque hoy en día ahí radica la importancia de usar buenos productos, ¿no? Hay productos que si no sabemos qué son, puede ser que no reaccionen a la eliminación de la hialuronidasa. Entonces, obviamente a ella sí le funcionó. Obviamente, pues si bien estaba tratada con alguien que usaba materiales al menos reconocidos de calidad, que hubieran sido seguros en un momento, simplemente sobreaplicados. Entonces se hace esta depuración de los ácidos, el rostro vuelve un poco a la normalidad, pero con cierta flacidez. Entonces hay que tensar y hacer efectos lifting, pero se puso nuevamente en labios y se trabajó mucho calidad de piel. Entonces, pero todo esto que te comento fue incluso con técnicas láser, radiofrecuencias. Definitivamente tuvo que llevar Botox y esto que te mencionaba en un principio, cuando estábamos viendo los casos, el skincare. O sea, fue integral. Okay. Integral. Y es así como se logra ese tipo de cambios, con un poquito de todas las disciplinas, cosmética, quirúrgica y estética. Ahorita que mencionas la calidad de los productos, no se me había ocurrido antes preguntarte, ¿están regulados los productos que se usan en medicina estética? Es como los medicamentos, ¿no? Ajá. O sea, hay una patente, se vence un genérico, se vence la patente, hay un genérico y hay suplementos. La mayoría de los suplementos a veces los venden con dirigido a una enfermedad y en realidad son productos milagros para Cofepris porque no hay un estudio que lo avale. Exacto. Y la calidad, obviamente, nosotros como médicos notamos la calidad de los medicamentos entre la patente y el genérico en muchas ocasiones, y en similar, por decirlo ya de esa manera, también los notamos. Entonces, en eso pasa esto. Pasa también, sí, en todo. O sea,
hay toxinas botulínicas, muchas en el mercado. Las más frecuentes, Botox, Xeomin, Dysport, de ahí Lindurase, Aceblock, en fin. Así hay mismo número de cantidad de ácidos hialurónicos, de estimuladores. Y es bien importante, como tú lo mencionas, es muy importante también porque con el grande negocio de la estética, como tú lo mencionabas también, hay mucha gente que lo aplica, Sí. mucha gente que lo produce, es un negocio. Entonces, a veces se pierde el fijarse en la seguridad de los productos. Es bien importante que tengas un médico que sea capaz de aplicarlo, que tengas un buen producto, porque esto que pasó con nuestra artista de hoy no se hubiera podido lograr si no hubiera sido tal vez un producto que hubiera podido ser eliminado. Por ejemplo, antaño se usaban estos productos que se llamaban metacrilatos. Definitivamente, si hubiera sido un metacrilato, no se hubiera podido eliminar. Entonces, al menos sabemos que eran hialurónicos. Claro. Entonces, sí hay, y el paciente, esa parte sí de la medicina es como todas. Hay materiales de patente, pero ¿qué crees? A diferencia de las otras partes de la medicina que a veces a mí me toca todavía ejercer, yo no veo tantos productos que no tengan registro de COFEPRIS como en la estética. No tiene registro. Sí, hay muchos productos que no lo tienen. Por supuesto que sí. Es que no hay estudio científico para eso. Entonces hay muchos productos en la estética que no tienen registro sanitario. No sé, me he perdido un poquito. En nuestra medicina alópata convencional es igual. O sea, de repente que veas, no sé, un telmisartán que no tenga registro sanitario, ¿sí es así de común? No, pues son unos productos milagros. Ocurre mucho en los suplementos, Ajá. Juan Carlos, porque en los suplementos tú puedes ir a las tiendas naturistas y dice, tú ves la etiqueta y son vitaminas y son minerales y eso, y dice para la diabetes. Ajá. Entonces, ese etiquetado ya no es el correcto porque no has demostrado realmente que funciona Su para eso. efectividad, ¿verdad? Sí. Y la seguridad del paciente, la efectividad. O sea, me imagino que en medicina estética es exactamente igual. Y lo mencionaste, lo importante es la eficacia, o sea, que te pongan un producto confiable, que sea eficaz para el tratamiento, pero también que sea seguro. Te están poniendo algo en tu cuerpo, ¿no? Estás utilizando algo para tu cuerpo. Y incluso lo pusiste en un buen ejemplo. O sea, ¿cómo quitar el ácido hialurónico si el original no era muy confiable? Pues no se va a poder. Exacto. Esa parte se pudo lograr porque normalmente el ácido hialurónico nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, producido en estos laboratorios, para que al ponerlo no se degrade rápidamente, porque a veces lo podemos usar como una fuente de energía, le ponen cierta sustancia, ¿sí? Que se llama BBD, y ayuda a que no se elimine tan rápido. Entonces ahí es donde puede variar muchas veces la calidad de los ácidos hialurónicos. Entonces, si de repente alguien pusiera cantidades que no son este tipo que lo preserva, el ácido hialurónico podría durar más tiempo, o hacerse granuloso, o hacerse nódulos, en fin. Y de ahí de las marcas también depende. Si usamos uno de una marca prestigiada que lleva ya algo de analgesia, que lleva algo que te produzca menos inflamación, sí, más rápida adaptación al tejido. Sí, tiene que. Ahí es donde podemos ver mucho la calidad y las marcas de los productos. Es que en realidad, como dijiste, es un negocio, ¿no? Me recordaste el gimnasio donde hay productos de aminoácidos, de suplementos que son exclusivamente el aminoácido, no necesita tu cuerpo otro suplemento, y hay aditivos y anabólicos y le suben. ¿Por qué? Porque se hace un negocio hasta en los mismos entrenadores o en otro tipo de instancias o en nutrición, donde pues
hay una oportunidad de negocio y empiezan a haber diferentes opciones, ¿no? Sí, Es peligroso. Yo creo que esta parte es lo que ha llevado de repente a que seamos un poquito menos o no tan valorados como antes. Que ya de repente el médico no nos vemos, porque antes teníamos una relación muy paternalista con nuestros pacientes. Sí. Éramos muy queridos y el médico era amigo de la familia y era el más influyente del pueblo, de la comunidad. Yo siento que el ver al médico, ya no ver a su paciente, sino ver un cliente, y el cliente viceversa, ver un proveedor de servicios, ha hecho que se pierda también esa relación médico-paciente. Entonces, a eso hace referencia a todo este cambio en la medicina, el volver a los inicios, el ver desde, para quitarnos eso que está viendo el paciente, ¿no? No eres mi cliente, me preocupo por ti, oye, te va a poner hialurónico, pero tienes presión alta, oye, pues no tienes una buena nutrición. Sí, es complicado porque pues es un recurso, ¿no? No, es la educación, creo yo, que nos han enseñado el sistema de salud, así lo hace, o sea, ve una parte tuya nada más en una consulta, no de manera integral, o sea, vas al cardiólogo y solo ve el corazón, y se ha educado a la población por no verlo de manera integral. En realidad es un problema para mí de un sistema que no está funcionando, ¿no? Y alguien me decía lo mismo, ¿no? Pero pasa también, es que es un círculo vicioso porque llega el paciente, llega con sus recetas y dice, súrtamelas. Entonces, o sea, y caemos en ese círculo vicioso, ¿no? Es también donde el paciente nos empieza a ver como tal y nosotros de la misma manera, y se tiene que romper esa parte y tenemos que volver a nuestros principios para recuperar esa buena relación, porque al final de cuentas, pues es una de las mejores prácticas humanísticas. Por supuesto. Y regresando al tema, también se me ocurrió pensar en la reconstrucción celular. Sin pensar en algo quirúrgico, me imagino el rostro y queremos que sea más natural. Uh-huh. Entonces, tan avanzada está la tecnología que debe de haber sustancias o métodos o algo, me imagino, que no tengo idea, para reconstrucción celular, pero natural. O sea, si se logra, no sé, ahorita me vas a decir, pero si hubiera una sustancia que logre que tu propio cuerpo obviamente produzca existe esa reconstrucción a la que genéticamente ya sabe cómo hacerlo, así me lo imagino, pues sería favorecer realmente más lo natural, ¿no? Sí, está en eso, Está en eso los estudios de estas pequeñas fracciones que se llaman los telómeros para nuestros amigos que nos escuchan, que están ahí en nuestra división celular y que poco a poco, con cada división celular, es decir, con cada multiplicación se van acabando. Entonces está el estudio de esos y hoy en día son esto que se llaman los exosomas. Sí, que son fracciones de estos telómeros que ayudan mucho al anti-envejecimiento. Okay. Entonces, el PRP no conozco muchos, pero el PRP no entraría ahí porque, bueno, me lo imagino, no sé si científicamente está demostrado, pero pues estás usando tu propio suero para nutrir tu rostro, tu piel, ¿no? No, tal vez no entraría en esa parte de favorecer. Entra en toda esta parte de la longevidad. Y sí, o sea, yo me acuerdo que estábamos aplicando mucho PRP, que es el plasma rico en plaquetas, y se sigue usando, enriquecido. Por ejemplo, volviendo al tema de cabello, se usa mucho, se usa alterno, y se usa porque pues es una materia prima natural, prácticamente económica. Entonces sí se usa, claro. Entonces se sigue usando, pero se alterna hay un protocolo muy padre donde se alternan los exosomas con el PRP. Y siguiendo, ¿para qué? Simplemente para disminuir los costos, porque los exosomas son caros. Entonces, dices, mantenemos esta terapia, por ejemplo, la terapia capilar, entre lapsos, lo mantienes con PRP y haces una terapia de exosomas. Sí, a esto bien que tú que llamas a este procedimiento, una de esas terapias son los exosomas. Okay. Entonces, es que son terapias de regeneración celular que se están estudiando mucho. Hoy en día
nosotros tuvimos una sesión donde los están haciendo ahora tópicos. Okay. Los están haciendo tópicos. Pero hay ahorita vía oral y hay ahorita inyectados. Y hace un tiempo había un procedimiento donde sacábamos un poquito de tejido retroauricular, se enviaba al laboratorio, se sacaban unas células fibroblastos que eran capaces de producir colágeno. Pero te digo, cada vez, o sea, esta es una de las medicinas que más ha avanzado. La estética es sumamente demandante y Es un negocio por eso. sí, por eso, porque pues se está viendo muy redituable, las empresas le apuestan mucho a eso, o sea, entonces yo he visto un chorro de crecimiento. Yo te comentaba, yo tengo 14 años en esto y, híjole, y ves equipos que están en un boom en un año y al siguiente, a los 2 años, 3 años ya no son tan redituables. O sea, sí hay un chorro de movimiento en la estética. Sí. Entonces sí se está haciendo ese procedimiento, la regeneración celular, los implantes de placenta, los productos liofilizados, las células de origen bovino, todo eso va encaminado a esto que me decías tú, a no tanto picar el rostro, Sí. sino a infiltrarlo, a algo que nos esté produciendo un pequeño rejuvenecimiento o antienvejecimiento. Y sirve. Y la terapia capilar ahí ahorita que lo mencionaste, para el envejecimiento positivo, ¿funciona? ¿Existe algo para terapia capilar? Que no sean implantes. Sí, yo creo que es, si la usamos desde un tiempo prudente, es mucho más efectiva que un implante. Es mucho más efectiva. Sí. Porque nosotros vemos pacientes de implante, incluso de 2 implantes, que tienen un periodo de vida de 5 a 7 años un implante. Y sin embargo, hoy en día he visto pacientes que empezamos a tratarlos con este tipo de terapias y se recuperan muy bien. Te voy a enseñar una imagen que tengo mía. De hecho sí la vi en Facebook, en tu red. Sí. Uno de esos yo soy ese paciente. No, creo que sí eres tú porque tú lo pusiste como paciente, ¿no? Sí. Y se ve el antes y Es el terapia regenerativa, es terapia precisamente, y te digo, los exosomas tienen pues algunos años, pero pasa que tenemos que a veces escuchar personas de mucha influencia para poder creer en ellos, pero sí tienen un tiempo y son algo de lo más prometedor en esto que me decías, en esas terapias anti-aging no tan invasivas o más naturales. Sí. Y se usan de un método, de una aplicación más sencilla, con técnicas de micropunción, sin hacer infiltrados, sin meter cánulas, de manera muy superficial. Y funcionan bastante. No suplen al Botox, no suplen a ningún procedimiento, de hecho. Hacen su trabajo por sí solas, potencian cualquier procedimiento y pueden prolongar si tú no quieres algún tratamiento invasivo, pueden prolongar mucho. Muy bien. Y para finalizar, ¿qué haces tú, Juan Carlos, en el día a día, o sea, en un día completo, desde que te levantas para este anti-aging? Digo, vimos varios tipos de pacientes, obviamente me imagino que estás en el medio, no estás tal vez por la edad en el anterior, que ese es el natural de prevenir totalmente, y no estás en una reconstrucción ni nada, pero ¿qué haces tú? Y nos sirve ese ejemplo tuyo para que nos quede claro todo lo que haces en el anti-aging, para tomarlo en cuenta nosotros. Fíjate que en el aspecto físico soy muy buen paciente. Soy fatal en la nutrición. Pero soy muy malo en la nutrición por los hábitos, por las comidas a destiempo, en ese aspecto. Pero sí hago yoga un poquito 2 veces a la semana, hago un poquito de cardio, box 2 veces a la semana, trato de hacer pesas, hago baile también. Todo ese tipo de cosas que me encuentro muy pocos médicos. Okay. Sí, por supuesto. Porque nos dedicamos mucho a esa parte. Sí. Pero me he sentido muy bien, físicamente me siento muy bien. Ves una persona cuando
tiene ese estilo de vida un poquito fuera de lo habitual, que somos personas que nos dedicamos mucho al trabajo, 2 o 3 trabajos, ¿verdad? No me dejarás mentir. Entonces, sí, dedicarle un poquito a eso, nos va a ayudar bastante para mantener un buen estado de salud. Y en medicina estética, ¿qué usas? ¿Qué haces? ¿Qué rutina? ¿Qué rutina? Bueno, ya, yo, mira. Tienes que de tener porque... Claro que sí. Mira, uso mucho mi skincare. Uso 3 cositas básicas, bueno, 4. Uso un jaboncito para piel grasa, de una marca muy padre. ¿Las puedo decir? ¿Un consejito? Uso una marca muy padre que se llama SBR. Bueno, tenemos todo, tenemos un poquito, una marca para cada rostro, ¿no? Entonces yo tiendo a tener un poquito la piel como mixta, un poquito de grasa, entonces me lavo la cara con un jabón astringente. Uso mi serum nocturno, sufro un poquito de pigmentación, entonces suelo empezar con un suero relajado, vitamina C. Si hay pacientes que tienen un poquito más de pigmentación, podemos irnos un poquito más profundos. Mi bloqueador es primordial. Hay bloqueadores muy padres que te dan un ligero tono mate y te apagan el brillo del rostro. No puede faltar mi tratamiento capilar con un poquito de minoxidil para favorecer a la circulación capilar. Mi suplementación, sí tomo dos suplementos al día, y más todos los medicamentos, omeprazol y bla, 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 pero uso mi champú también con un poquito también de minoxidil, un poquito de inhibidores de la testosterona para evitar la caída de cabello. Entonces la caída de cabello es algo que nos va a acompañar mínimo hasta los 50 años. Entonces sí hay cositas muy padres. Que alguien tiene preguntas sobre esto, les vamos a contestar. Claro. Muy padre en el chat cuando salga nuestra charla. Pero sí uso mis productos. Llevo innumerables números de inyectables. Me inyecto cada 6-7 meses Botox y estimuladores de colágeno cada año. Me acuerdo que para el noviembre del año pasado me eché 4 en la cara. Tengo una imagen muy padre que también la voy a poner con esta charla, donde un reto para nosotros es que un paciente a través de los años se vea igual o mejor. Una foto de 14 años, entonces la voy a poner con esta. Y ¿te preocupa la vejez? O sea, Juan Carlos, en la parte emocional, el de hoy. La otra vez nos platicaste un poquito el origen de por qué te dedicaste a la medicina estética, si lo recuerdo. Ajá. Pero el de hoy, estamos hablando obviamente del envejecimiento también. ¿Qué piensas ya para terminar de esto, de la vejez? ¿Sabes qué? No tanto la estética, me preocupa la funcionalidad. Me preocupa el que de repente pudieras verte bien de la piel, pero no pudieras doblar las rodillas. La funcionalidad sí me preocupa. La funcionalidad sí es algo que nos permite desarrollarnos día a día. La cuestión estética tiene que pasar. Fíjate que no estoy tan obsesionado con las líneas de expresión y tal vez de la estética, con lo que sí un poquito pudiera pensar cabello. Okay. Pero de ahí en más me preocupa más la funcionalidad. Okay. Sí, por eso es este tipo de actividades que normalmente hago, para llevar un poquito de congruencia con lo que hacemos. Sí, muy bien. Y además tenemos que ser como proveedores de estética. Yo pienso que todos los que nos dedicamos a algo, tenemos que ser una imagen aspiracional de lo que el paciente está buscando. Nosotros. Pues muy bien, no sé si haya preguntas. Entonces, pues muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es un gusto y un honor tenerte aquí y platicar de temas tan interesantes. Amigo, de verdad, gracias a ti. Y es un placer, de verdad, porque veo que vienen puras personas que admiro mucho en la vida diaria, en la estética, por su profesionalismo. A ti y a todo tu equipo, que cada vez que vengo lo veo mucho más diferente, mejor, obviamente. Entonces te felicito un chorro a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, y de verdad la felicitación es compartida. O sea,
tomado un camino diferente y se ve que te gusta y te apasiona, y crear algo original y crear algo tuyo que lo haces con tu propio sello es complicado. Yo te lo digo porque lo sé. Sí. Entonces, sí, de verdad, también muchas felicidades. Gracias, amigos. Espero por acá vernos en otro temita. Sí, sí, por supuesto. Y seguir compartiendo con ustedes. Sí, muy bien. Muchas gracias.